Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una sesión más de Moclan Perú. En esta noche vamos a estar viendo el curso de creación a nueva creación, la unidad número 5, y estamos viendo el tema la tierra prometida y el propósito de Dios. Es una unidad muy importante la que estaremos viendo el día de hoy, debido a que el concepto de la tierra tiene un rol teológico importantísimo en el Antiguo Testamento, que hace eco en mucha de la teología del Nuevo Testamento y afecta a una serie de doctrinas, entre ellas, por ejemplo, la doctrina de la salvación, etc. Parte de esta unidad tiene 6 partes. La primera, bueno, vamos a estar viendo la tierra de Palestina, su ubicación, geografía y clima, la importancia de la tierra, el libro de Deuteronomio, la tierra de Dios, una buena tierra, la tierra prometida, el regalo de Dios, el lugar de la bendición, etc. Luego vamos a estar viendo la conquista de la tierra, el libro de Josué, la rebelión en la tierra, el libro de Jueces. Vamos a estar viendo luego también los inicios de la monarquía en Primera de Samuel, y vamos a estar concluyendo la lección, hermanos. Entonces, sin más preludio, por favor, les pido que vayan en su material de Moclan a la página 46. A la página 46 de su material de creación a nueva creación, sesión número 5. Bueno, en esta unidad nos familiarizaremos un poco con el concepto de la tierra y la importancia que la misma tierra tiene para los propósitos de Dios y con las diferentes etapas de la historia de la creación. Punto 1. La tierra de Palestina. Dice ahí en su material, el nombre común del Antiguo Testamento para designar a la tierra prometida es Canaán, pero este término solo incluye la tierra localizada al oeste del Jordán. Y ese es un punto importante, hermanos. Quiero que ustedes vean su mapa en la página 46. Ustedes ven que tienen el mapa, tienen ahí el río Jordán y tienen una región al lado este del río Jordán y tienen otra región al lado oeste del río Jordán. Y es importante la división entre este y oeste en el río Jordán, como vamos a estar viendo, porque una de las preguntas claves que tenemos que tener en cuenta para la interpretación bíblica es ¿qué es lo que exactamente constituye la tierra prometida? ¿Constituye toda la región del Jordán? ¿Constituye la región este y oeste? ¿Solamente la región oeste? Y ese es uno de los puntos de debate que hay entre teólogos, hermanos, porque de acuerdo a lo que sea la dimensión de la tierra prometida, es el cumplimiento de la misma. Luego se menciona la ubicación. Hay un párrafo que es subrayado en página 46. Las fuerzas armadas y los mercaderes de Egipto por el sur y de Asiria y Babilonia por el norte a menudo se encontraban en esta región y por lo tanto estas superpotencias se sentían ansiosas de controlar esta importante ruta comercial y zona neutral en caso de conflictos bélicos. Y la importancia de la localización geográfica de la nación de Israel como tal es que es el punto de cruce entre Europa, Asia y África. Y por ser el punto de cruce entre Europa, Asia y África, es quizá en la antigüedad la tierra más transitada en toda la antigüedad, enriqueciéndose de esa manera el comercio, enriqueciéndose de esa manera la vida religiosa, haciéndose un canal a través del cual la religión hebrea se pudo expandir hacia toda Europa, hacia toda África y hacia parte de Asia. Y también al mismo tiempo la hacía a una zona clave militarmente hablando, debido a que tanto los imperios que habían surgido en la parte de África o Asia o Europa, ya sea Babilonia, Grecia, Persia, Roma, tenían necesariamente que conquistar esta tierra con el fin de que fuera una seguridad para sus fronteras en contra de otras potencias. Por eso vemos que constantemente la tierra de Israel, por estar en el centro
de la región de Europa, Asia y África era constantemente conquistada y constantemente tenía guerras porque era una zona geográfica clave. Era el punto de acceso a Europa, era el punto de acceso a África y era el punto de acceso a Asia, a Asia también. Y esto en parte radica la suprema importancia de esa localización geográfica, hermanos. Ah, 1.2, geografía y clima. Ah, bueno, en general, el invierno es la estación lluviosa con las precipitaciones más abundantes de diciembre hasta marzo. El verano es seco y tibio. Las evidencias arqueológicas sugieren que el clima no ha cambiado significativamente desde los tiempos bíblicos. Ahora, ¿por qué es que constantemente cuando estudiamos acerca de la nación de Israel mencionamos el factor del clima? Bueno, el clima es supremamente importante para la vida y el desarrollo de la nación de Israel y en general de la teología del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, la sociedad de Israel era una sociedad agrícola. Al ser una sociedad agrícola, dependían enteramente de los cultivos. Al depender enteramente de los cultivos, la vida económica giraba en torno a la agricultura. Ahora, a diferencia de la nación de Egipto, que tenía el río Nilo, que les proveía de agua constante, la nación de Israel dependía enteramente para las cosechas de las lluvias. Es decir, que si no había lluvia, no había cosecha. Al no haber cosecha, se morían de hambre. De esta manera hay una relación muy directa entre lo que es el clima y las variaciones del clima y la experiencia de la nación de Israel como tal. De tal manera que lluvia, por ejemplo, llega a significar un sentido no necesariamente de la bendición de Dios, pero de la paz o del shalom que experimenta la tierra. Y sequía sí llega a significar lo opuesto. Sequía significaba la maldición de Dios, en un sentido. Dios estaba maldiciendo a la tierra por causa del pecado de la nación. Y vemos constantemente este juego de lluvia, sequía, clima, sol, etcétera, que son propios de una nación agrícola. Y también debemos tener en cuenta que las fiestas principales de la nación de Israel giraba en torno a una sociedad agrícola. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, que tenía que ver con las cosechas, etcétera. Y este factor del clima, cosechas, etcétera, son claves para entender la teología del Antiguo Testamento y la nación de Israel de manera económica, social y política. Punto número 2, la importancia de la tierra. Ah, la importancia de la tierra, el libro de Deuteronomio. Ahí es subrayado en el primer párrafo, dice, bendición era el propósito de Dios para la humanidad desde el comienzo, Génesis 1:28, cuando Dios le dice a Adán y Eva que se fructifiquen y se multipliquen. Por lo tanto, la tierra prometida a Abraham sería lo que el huerto del Edén había sido. En Deuteronomio, el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra que Dios le prometió a Abraham. Los campos de Moab están ubicados al este del río Jordán. Ahora, esto es importante, hermanos. Ah, el propósito de Dios había siempre sido desde el Edén que se fructificaran, se multiplicaran y poseyeran la tierra. De tal manera que la tierra prometida o la tierra de Canaán llega a ser de una manera el antitipo de lo que sería Edén. Es decir, que Edén, el jardín del Edén, es un tipo de lo que sería la tierra prometida. El jardín del Edén prefiguraba, simbolizaba lo que sería la tierra de Canaán. De la misma manera, la tierra de Canaán es un tipo de lo que será los cielos y la tierra nueva. ¿Se entiende? Es decir, el jardín del Edén simboliza, tipifica lo que sería la tierra prometida. Y la tierra prometida, la tierra de Canaán, simboliza, tipifica lo que serían los cielos y la tierra nueva. Por eso cuando Hebreos 4 habla de la nueva Jerusalén o la nueva tierra prometida o la Canaán celestial, es decir,
está hablando del cielo y la tierra nueva. Y este es un factor muy importante, hermanos. Ahora, lo que se le había prometido al pueblo de Israel era la región que estaba en la parte oeste del río Jordán. Y este es un punto importante. Yo creo que la intención de Dios nunca, al menos en el momento del cumplimiento para la nación de Israel, fue darles lo que estaba en el lado este del río Jordán. Vemos en el libro de Deuteronomio y Josué que dos tribus, Efraín y Manasés, se apoderan de lo que es la parte en la región este del río Jordán, en contra de la voluntad de Dios. Y esta región oeste, este del río Jordán, es la primera en ser conquistada. Y esto es muy importante en relación a al cumplimiento de la promesa de la posesión de la buena tierra, que veremos más adelante en el libro de Josué, cuando en el libro de Josué dice, Dios fue fiel a su palabra y se cumplió la promesa dada a Israel de poseer la tierra. Y ese es un punto importante que a veces hay debate con la teología dispensacionalista. Hay algunos hermanos que dicen que el cumplimiento, yo creo que el cumplimiento no fue completo en el sentido de que no toda la tierra llegó a poseerse, pero sí de manera tipológica en el cumplimiento en la nación, en la tierra de Canaán, que llegó a cumplirse. El punto 2.1 menciona la tierra de Dios. Por el contrario, en Palestina no había agua para riego y la tierra dependía para su fertilidad de la lluvia. En ese sentido es bastante obvio que una tierra cuidada por Dios, no por el hombre, era la tierra de Dios. Y luego menciona 2.2, una buena tierra. Lea la descripción de Deuteronomio 8, 7 al 10. Esta buena tierra nos recuerda el huerto del Edén. El punto de estas descripciones no es la fertilidad natural de la tierra, sino de qué forma esta tierra sería el lugar donde se disfrutaría de la bendición de Dios. Y quisiera leer Deuteronomio 8.7, hermanos. Y si ustedes siguen su Biblia, les pido que me acompañen en Deuteronomio 8.7. Dice, Deuteronomio 8.7. Porque el Señor tu Dios te trae a una buena tierra, a una tierra de corrientes de aguas y de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, te bendecirá el Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Ahora, hermanos, ese es un punto muy importante en el concepto teológico del significado de la tierra en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos en el inicio de la creación, Adán y Eva fueron creados y Dios les dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Y Dios les bendijo y les dio de comer todo fruto del árbol, etc. Cuando hablamos de la bendición de Dios, hermanos, el medio por el cual Dios ejecuta su bendición en el Antiguo Testamento y hasta ahora en la actualidad, el medio por el cual Dios ejecuta su bendición es a través de la tierra. Es decir, que cuando Dios bendice a una persona económicamente, etc., en el contexto de la nación de Israel, debido a que era una sociedad agrícola, el medio por el cual la bendición de Dios se ejecutaba era la tierra. De tal manera que la tierra llegaba a ser un sinónimo de bendición. Es por esto que cuando estaban en el jardín del Edén, ellos estaban en la presencia de Dios, disfrutando de la bendición de Dios en completa comunión de Dios, con Dios. Pero como en el jardín del Edén era esta bendición de Dios administrada a Adán y Eva a través de la tierra en el huerto del Edén, en producción perfecta en el huerto. Ahora, una vez que el pecado entra en el jardín del Edén,
Ellos son expulsados del jardín del Edén, expulsados de la presencia de Dios, expulsados de la bendición de Dios. ¿Y cómo se mostraba la bendición de Dios? Bueno, a través de la tierra. El jardín del Edén, ¿de qué tamaño era el jardín del Edén? De toda la tierra. El jardín del Edén era del tamaño de toda la tierra, básicamente. Toda la tierra, el jardín del Edén donde habitaba la presencia de Dios. Y estaba Adán y Eva. Ellos son expulsados de este lugar especial donde habitaba la presencia de Dios de una manera especial. Ahora, el jardín del Edén tipificaba, simbolizaba lo que sería luego la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, la tierra prometida, es como un segundo Edén. La tierra de Canaán es como un segundo Edén, es lo que es el antitipo del jardín del Edén. El jardín del Edén es el tipo, la tierra de Canaán es el antitipo, hermanos. De la misma manera que David, el rey David, es el tipo, o decir, una imagen del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el antitipo de David. De la misma manera, la tierra de el jardín del Edén tipifica lo que es la región de Canaán. En la región de Canaán, nuevamente, el pueblo de Israel está en Egipto. ¿Cómo es que Dios va a bendecirles económicamente, etcétera? Lo hace a través de la tierra. Por eso es que era la prohibición de vender la tierra. Por eso un israelita no podía vender la tierra, solamente podía heredarla. Si tú estabas eres un israelita, esta tierra te pasaba de tu padre a tu hijo, a tu nieto, etcétera, eternamente. Era una tierra sagrada, era la tierra donde habitaba la presencia de Dios. Era un prototipo, un tipo de lo que sería el cielo, la presencia de Dios habitando en bendición a su pueblo a través de la buena tierra. En la actualidad, ¿cuál es el lugar donde la presencia de Dios habita? ¿Es en Jerusalén? ¿Es en Israel? ¿Dónde habita la presencia de Dios en la actualidad? ¿Cuál es la tierra santa? ¿Dónde está tierra santa en la actualidad, hermanos? ¿Dónde es la tierra santa? Bueno, ¿la tierra de Canaán era tierra santa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el jardín del Edén era tierra santa? ¿Y por qué la región de Canaán era tierra santa? ¿Por qué Jerusalén es la ciudad santa? Bueno, Jerusalén, alguien diría, Canaán era la tierra santa porque Jerusalén estaba en ella. Sí, pero ¿por qué Jerusalén era la ciudad santa? Bueno, porque el templo estaba ahí. ¿Y por qué el templo era santo? El templo era santo porque la presencia de Dios estaba ahí. No era el templo lo que hacía santa a la nación, era la presencia de Dios en el templo lo que hacía santa a la tierra. Esa tierra era una tierra como cualquier otra. Era una tierra común y corriente. Lo que hacía santa esa tierra era la presencia de Dios habitando en esa tierra. De tal manera que cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque la tierra donde estás es tierra santa. ¿Por qué? ¿Acaso esa tierra en su composición era diferente que la tierra que estaba a 3 metros? No. ¿Qué es lo que le hacía entonces a esa tierra santa? Que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Dónde está la presencia de Dios en la actualidad? ¿Está en el templo en Israel? ¿Está en Jerusalén? No. La presencia de Dios habita a través de su templo, nosotros, tú, yo. De tal manera que cuando nosotros nos reunimos el domingo en la mañana, entonces nosotros somos el templo de Dios, donde habita la presencia de Dios, y ese lugar donde tú y yo nos reunimos es tierra santa, porque la presencia de Dios está ahí. Entonces, ¿dónde está tierra santa el día de hoy? En todo el mundo donde existe creyentes que se reúnen. ¿Es Israel tierra más santa que Perú? No, absolutamente no. ¿Es Argentina
tierra más santa que Perú o Perú tierra más santa. Del Señor es la tierra su plenitud, hermanos. Ya no existe un templo donde la presencia de Dios esté radicando en Israel. Nosotros somos el templo del Dios viviente, donde la presencia de Dios habita. Por eso es que no tenemos que hacer una peregrinación a Israel y ir al templo y ofrecer un sacrificio. Por eso es que ya no tenemos peregrinaciones y por eso es que estaba increíblemente errada, por ejemplo, las peregrinaciones que hacían en la época medieval a la ciudad de Jerusalén, como si hubiera algo más santo en esa tierra. No hay nada más santo en esa tierra que la tierra donde tú caminas el día de hoy. Ese lugar donde están tus pies en este momento es tierra santa. Y es el lugar donde tú te reúnes el domingo por la mañana, esa tierra, ese piso de concreto, donde todo el cuerpo del Señor se reúne a adorar, ese lugar es tierra santa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en medio de su pueblo y donde la presencia de Dios está, Él derrama bendición cuando su pueblo vive en sumisión a Él, hermanos. Y esa es la importancia del concepto de la tierra en el Antiguo Testamento. Ese es un punto gigantesco, hermanos, muy relacionado a la parte de eclesiología y a la parte de salvación, como dijimos. La tierra es un tipo de lo que sería el cielo, el medio a través del cual Dios trae su bendición, hermanos. Ah, Siéntanse libres de hacer preguntas, hermanos. Este tiempo es de preguntas y respuestas y también comentarios sobre el tema y la clase en general. 2.3. La tierra prometida. Eso significaba que el pueblo estaba por entrar en la tierra debido a que Dios es fiel a su promesa. Lea Deuteronomio 9, 4, 5. Allí se rechaza una explicación alternativa. Vamos a leer este pasaje, Deuteronomio 9, 4. Dice, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti. Por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de las naciones que el Señor las expulsa delante de ti. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, porque eres un pueblo terco. Este es un punto importante, hermanos, que la tierra Israel tenía que comprender que el hecho de que ellos poseyeran la buena tierra era completa gracia de Dios. Ellos eran un pueblo terco y ellos no llegaron a comprender esto, sino que vez tras vez, el momento en el cual ellos pensaban que era por su propio mérito, era el momento en el cual se alejaban de Dios. ¿Y acaso a veces nosotros pensamos, oh, qué tontos la nación de Israel, ¿no? ¿Cómo es que van a pensar que era por su propio mérito? Nosotros somos diferentes. Absolutamente no. Nosotros somos iguales o peores. Seguimos con el corazón endurecido. ¿Cuántas veces uno ha pensado, Señor, tú me bendices porque soy bueno, o le has hecho una promesa a Dios que si Dios te bendice con esto, le vas a obedecer en esto? Señor, si me ayudas en mi examen de inglés, entonces yo te voy a servir el domingo. Señor, si me das a esta esposa o a este esposo, entonces Señor, yo te prometo que voy a obedecerte. Señor, si tú me das esto, entonces yo te prometo, como si nosotros pudiéramos comprar la bendición de Dios con nuestra obediencia. No, Dios nos bendice no por nuestra obediencia. Dios nos bendice a pesar de nuestra desobediencia. Dios no nos bendice debido a nuestra obediencia. Dios nos bendice a pesar de nuestra desobediencia. Y sí, Dios nos bendice por obediencia, absolutamente sí. Pero no nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo Jesús, que es imputada a nosotros, y es a través de esa obediencia
su obediencia perfecta, que el día de hoy yo puedo ir al trono de la gracia completamente libre y decirle, Dios, bendíceme, bendíceme. Mira las buenas obras, no las mías, las buenas obras de Cristo. Y debido a las buenas obras de Cristo en la tierra, incluyendo su muerte y resurrección y todas sus buenas obras, es que Dios me puede bendecir a mí. Pero en el momento en el que yo le digo, Señor, si tú me das esto, entonces yo te voy a obedecer con esto, eso es casi blasfemo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que nuestra desobediencia es muchísima más grande que nuestra obediencia. Nuestra desobediencia es increíblemente muchísima más que nuestra desobediencia, que nuestra obediencia, perdón. Nosotros desobedecemos 99% del tiempo, estoy hablando de creyentes, 99% del tiempo desobedecemos y quizá 1% del tiempo obedecemos. Por eso a veces las predicaciones que hablan de un arrepentimiento perfecto o de una negación, y no estoy menospreciando el lugar de la santidad o los mandamientos de Dios, yo creo que a veces no tiene muy en cuenta lo que significa realmente la santidad de Dios y el mandamiento de amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo el tiempo, y a tu prójimo como a ti mismo todo el tiempo, y no pecarás absolutamente. Si alguien no ama a Dios cada segundo del día, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo, está desobedeciendo. Y es por eso que la bendición en Cristo Jesús llega a ser tan absolutamente hermosa. Es por su obediencia. Walmer Letona pregunta, ¿algún libro donde pueda encontrar más información sobre la tierra prometida en relación al creyente? Ahí, Walter, en la lectura adicional que nosotros les hemos dado, hay 3 lecturas. Hay la lectura de John Stott en relación a la tierra, hay la lectura de Craig Bartolome en relación a la tierra, y hay un artículo también de la importancia teológica de la tierra en relación en la importancia teológica de la tierra. Entonces yo te recomendaría que leas eso, hermano. Ese es un buen punto para comenzar en cuanto al significado teológico de la tierra. Otro punto en el cual puedes ir, no puedo pensar ahorita en un libro que mencione todas las intricancias y la importancia teológica de la tierra, pero viene a mi mente 2 capítulos o 3 capítulos. Uno es en el diccionario teológico del Pentateuco y de los libros históricos. Son 2 diccionarios de tapa negra publicados por editorial CLIE. Unos diccionarios bien gruesos, uno es diccionario del Pentateuco y el otro es diccionario de los libros históricos, publicado por editorial CLIE, de tapa negra. Son bien gruesos, como de 1100 páginas cada uno. En cada uno de esos libros, si buscas la sección tierra o buena tierra o Canaán, etcétera, y lees esa sección amplía la parte teológica y la significancia de la tierra en el aspecto teológico. Ese sería 2 recursos muy buenos. El tercero es el libro publicado por Christopher Wright. Está disponible en español, no estoy seguro cuál es el título del libro en español, pero debe ser algo así como La ética para el pueblo de Dios. Es un libro como de 600 páginas, bien grueso, de Christopher Wright. Ha sido publicado este año, el año pasado, perdón, el año 2016, me parece que en septiembre. Se llama La ética para el pueblo de Dios, de Christopher Wright. Es su obra magna, y en esa obra ese es lo máximo que en este momento hay en español, y él dedica todo un capítulo de su libro, que son como 150 páginas, a hablar de las implicancias éticas que tenía que vivir en la tierra, lo que hablaba la parte de la economía, política, la parte de usar el dinero, la protección a las mujeres, la protección a los niños,
la relación entre la ley y la tierra, etc. Ese libro hace un estudio increíble en relación a la tierra, Christopher Wright, y es lo mejor que hay. Entonces te recomiendo eso, hermano Walmer. Sigamos 2.6, el lugar de la obediencia. Al enfatizar que la tierra es un regalo de Dios que le ha sido dado en fidelidad a las promesas que Dios les hizo, es sorprendente encontrar simultáneamente un énfasis en la tierra en el lugar de obediencia. Y ahí en su material hay una pregunta, hermanos. ¿Cómo pueden la tierra y la bendición que ésta conlleva al mismo tiempo ser un regalo y estar ligadas a la obediencia del pueblo? Aprendimos en la unidad 4 que la obediencia de Israel nunca fue un medio mediante el cual el pueblo ganaría el favor de Dios. Pero lo que sí se resalta es que aquellos que reciben el bondadoso don de redención de Dios deben responder con obediencia. ¿Cuál es la relación entre obediencia y bendición? Bueno, obediencia y bendición están intrínsecamente ligadas, de manera que en un sentido muy real, la obediencia es en sí misma bendición. El pueblo obedece no con el fin de obtener la bendición de Dios, sino que el pueblo obedece porque ha sido bendecido por Dios. Nosotros obedecemos no con el fin de obtener la bendición de Dios, sino porque hemos sido bendecidos por Dios. Y Dios nos bendice aún más como consecuencia de nuestra obediencia. Ahora surge la pregunta entonces, ¿cómo es que en un sentido la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que nosotros, entre comillas, debemos obedecer para que Dios nos bendiga con la buena tierra, pero al mismo tiempo nos dice que la buena tierra nos es dada no por nuestra obediencia? Parece como si hubiera una contradicción, ¿verdad? ¿Es esta una contradicción? Parece que en algunos pasajes Dios dice que debido a nuestra obediencia Él nos bendecirá con la buena tierra. Sin embargo, en otros pasajes dice, no es por tu bendición que te daré la buena tierra. Y recordemos que la buena tierra es un tipo de la salvación. Bueno, esto se ilustra y se pronuncia y se ve con mayor claridad en el Nuevo Testamento, hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Somos salvos por obras? ¿Somos salvos por obras? ¿Hemos sido salvos por obras? ¿Hemos sido salvos por obediencia o por buenas obras? Bueno, y espero que la respuesta de todos los que están escuchando esta clase sea un rotundo sí. Absolutamente. Somos salvos por obras. Somos salvos por obediencia. Pero no nuestras obras. No nuestra obediencia. Somos salvos por la obra y la obediencia de Cristo Jesús, la cual es imputada a nosotros, y mi pecado le es imputado a Cristo. La obediencia de Cristo es dada a mi cuenta, y mi pecado es dado a su cuenta. Y esto es lo que está en el mismo centro del Evangelio. El Evangelio es salvación a través de la fe, sí, pero por la obediencia de Cristo Jesús que es dada a mi cuenta. Y de esta manera tiene sentido lo que leemos en el Antiguo Testamento. ¿Hemos sido salvos por obras? Sí, pero no mi obra, sino la obra de Cristo Jesús en la cruz. De esta manera Dios en la actualidad me puede bendecir, me puede dar la buena tierra, etc. Por eso el pueblo de Israel fallaba, porque no podía hacerlo por sí mismo y Dios les otorgaba misericordia. Y el rey David no pudo hacerlo, pero en Cristo Jesús Él ganó el derecho de heredar la buena tierra, ese derecho que perdió David al pecar, ese derecho que perdió Adán al pecar y perder la tierra, fue recuperado por Cristo Jesús. Y esta tierra, significado de la bendición de Dios, nos es dado a nosotros, de tal manera que en la resurrección del cuerpo
vamos nuevamente a habitar en la buena tierra, es decir, en los cielos y en la tierra nueva, una tierra restaurada completamente en cuerpos restaurados debido a la obediencia de Cristo Jesús, hermanos. Y espero que se comprenda este concepto teológico de la herencia a la buena tierra que constantemente se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, y es muy relacionada con la salvación que obtenemos en Cristo Jesús. ¿Somos salvos por obras? Absolutamente sí, pero no mis obras, las obras de Cristo Jesús. Y ese es un alivio increíble, hermanos. Dice también, han sido redimidos para que puedan servir al Señor y la tierra les es dado como el lugar donde deben vivir en obediencia. Ah, ah, uy, perdí mis notas. Sí, bueno, la otra posibilidad, Deuteronomio 30, 15 al 20. Moisés le plantea al pueblo una alternativa que incluye la posibilidad de alejarse de Dios, rechazando todo lo que Dios ha hecho por ellos, pero las consecuencias serían terribles. Se transformarían en un objeto de la ira de Dios, la tierra dejaría de ser fértil, en lugar de bendición experimentarían la maldición de Dios. Y esto quisiera leer Deuteronomio, lo que tienen ahí, Deuteronomio 30, 15. Dice, mira pues, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30, 16. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán sus días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra hoy pongo como testigos contra ustedes de que he puesto entre ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es la vida y largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ese mandamiento en la buena tierra de escoger la vida, ¿a qué le recuerda, hermanos? ¿Le recuerda a algo? Ah, ¿Sí? ¿Saben a lo que a mí me recuerda? Recuerda al mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y Dios le puso el huerto y le puso el árbol, ¿verdad? Y lo mismo le dijo en otras palabras, pero Dios le dijo, escoge el bien, escoge no comer del árbol, y Adán hizo exactamente lo opuesto. Y esta decisión que Adán tomó en el huerto del Edén es un prototipo o un símbolo, un prototipo, es decir, algo que se asemeja a lo mismo que hizo la nación de Israel en la tierra prometida. ¿Se dan cuenta los paralelismos, hermanos? El huerto del Edén, un tipo de la tierra prometida. Adán como un tipo de la nación de Israel. La promesa dada a Adán similar a la promesa dada a Israel. Y esto mismo luego se va repitiendo a lo largo de las escrituras. En un sentido muy cierto, la decisión que tomó Israel en la tierra prometida resembla muy de cerca la decisión que Adán tomó en el huerto del Edén. Por eso, en el Antiguo Testamento a Adán se le llama hijo de Dios, ¿verdad?
Pero a Israel también se le llama el Hijo de Dios. Deja ir a mi hijo, a ti te llamé, Israel. Israel es mi primogénito, dice Dios a Moisés, deja ir a mi hijo para que me adore. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que hay otra figura que es llamada el Hijo de Dios, y este es Cristo Jesús, el cual hace aquello que Adán falló a hacer en el huerto, y hace aquello que Israel falló a hacer en la tierra prometida. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual es representado tipológicamente en el Antiguo Testamento por Adán y por la nación de Israel. Esto nos lleva hasta el punto número 3, hermanos, la conquista de la tierra, Josué. Estamos en la página 49, hermanos. La conquista de la tierra, Josué. Dice en el segundo párrafo, Moisés con la dirección de Dios escribió la ley de Dios en el libro de la ley, Deuteronomio 31, 24 al 26, y lo que correspondía a Josué en su comienzo como líder del pueblo era llevarlos a obedecer todo lo que estaba escrito en este libro. En realidad, el liderazgo de Josué fue político y militar. Y ese es un punto importante. Josué no dio ley. El que dio la ley fue Moisés, bueno, el Señor a través de Moisés. Josué fue el ejecutor de aquello que Moisés había dicho. Josué es aquel que lleva a cabo las promesas, es aquel que ejecuta las promesas, obviamente es Dios, pero las promesas dadas al pueblo. Josué lo que tenía que hacer era ejecutar la ley, interpretar la ley que Moisés había dado. Josué no da ley, sino que ejecuta ley, de tal manera que Josué es un líder político y militar. No es, bueno, es un líder religioso, pero no en el mismo sentido que es Moisés. Moisés es el líder que da la ley de Dios. ¿Dónde vemos un líder similar que da la ley de Dios? Habla en el Antiguo Testamento de Deuteronomio que Dios levantaría a un profeta como Moisés y dice, a este escucharán. ¿Cuál es este profeta como Moisés que Dios levantaría? Bueno, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Moisés da la ley en Sinaí. El Señor Jesucristo da la ley en el Sermón del Monte. Y hay un paralelismo muy cercano entre Moisés y el Señor Jesucristo, siendo Moisés el tipo, como profeta dador de la ley, de lo que sería el Señor Jesucristo. Moisés siendo el ministro del antiguo pacto, el Señor Jesucristo siendo el ministro del nuevo y mejor pacto. Y esto es lo que señala Hebreos capítulo 7 y capítulo 8 en el pacto, el nuevo pacto y mejor pacto en el que nos encontramos en Cristo Jesús. 3.1 Promesas cumplidas. Dice, Josué 1.12 se ocupa de la conquista de la tierra, comenzando con la caída de Jericó. De los capítulos 13 al 21 se describe con detalle la división de la tierra entre las 12 tribus de los israelitas. Aunque se indica que la conquista aún no es total, en el libro se enfatiza el cumplimiento de las promesas de Dios. Ese es un punto importante en notar, hermanos, porque el libro de Josué es claro al mencionar que las promesas de Dios fueron cumplidas, que ni una de las promesas de Dios se dejaron de cumplir. Y esto quisiera ver en Josué 15 a 63, como menciona su material. Josué 15, pero a los jebuseos, los habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron expulsarlos. Por lo tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Israel. 17, 12. No, no es este el pasaje que estoy buscando. Um, uh, no, no es este el pasaje que estoy buscando. 4.
Ok, Josué 23:14 dice, miren, hoy, Josué 23:14, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todo les ha sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Am, y ese es un punto importante porque lo que entendieron en la misma nación de Israel fue que al menos la primera parte de las promesas dadas por Dios fueron cumplidas en la posesión de la tierra. Las naciones todavía no estaban peregrinando hacia Israel, pero vemos un cumplimiento parcial de esto en Salomón. Pero vemos el cumplimiento de las promesas de Dios hacia la nación de Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y ese es un punto importante, hermanos, porque nunca la nación de Israel iba a poder cumplir de manera perfecta todas las condiciones del pacto establecidas por Dios de tal manera que tuvieran la tierra completamente por heredad. Estas promesas fueron cumplidas perfectamente en Cristo Jesús, quien representa a toda la humanidad y representa a toda la nación de Israel, cumpliendo en representación de toda la humanidad en Adán y en representación de Israel la voluntad de Dios y adjudicándole a estos como representante vicario los resultados de su obediencia y los resultados como consecuencia la bendición de Dios y la heredad de la tierra debido a la obediencia de Cristo Jesús. Ah, Pedro Ávila pregunta, hermano, ¿cumplió Israel en la Canaán las leyes sobre la tierra alguna vez en su historia sobre el jubileo? Bueno, constante, te refieres al periodo de 49 años, que es el año 50, ¿verdad, Pedro? Bueno, constantemente el tema del jubileo y del perdón, etcétera, viene en los tiempos de apostasía. Y el periodo de apostasía en el cual la nación tiene la mayor voluntad de cumplir esto es en la época post-exílica. En la época después de la monarquía davídica, cuando la monarquía se divide en Roboán y Jeroboán, las tribus del norte, la nación de Israel, es completamente dispersada. Y las tribus del sur tienen una mayor obediencia, pero donde se enfatiza más el cumplimiento del jubileo es en la época post-exílica, Nehemías, Esdras, la reconstrucción, etc. Y es Esdras quien pone un fuerte énfasis y los profetas posexílicos. Es en los profetas posexílicos donde se enfatiza mucho el tema del jubileo, el tema del hacer justicia, el tema del ayudar al hermano, el tema de no robar a Dios, etc. No recuerdo exactamente donde se haya mencionado que ellos llegaron a cumplir con el jubileo, pero es mi primera idea en la mente que sí lo llegaron a hacer, al menos en la época post-exílica, debido a que Dios llega a bendecirles, aunque todavía están en el exilio. Pero el Señor les permite disfrutar esto, y especialmente cuando en Nehemías capítulo 9, cuando Nehemías hace la oración, yo creo que hay un arrepentimiento sincero de la nación, y este arrepentimiento sincero, yo creo que por necesidad, en la oración de Nehemías capítulo 9, que va muy de la mano con la oración de Daniel, en Daniel capítulo 9, yo creo que tiene como consecuencia el jubileo. Ahora, no es el jubileo escatológico que hablamos, el jubileo escatológico tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, donde las naciones estarán restauradas completamente, pero es un jubileo parcial. Espero que eso ayude. Tendría que revisarlo exactamente para darte cita y pasaje, pero eso es lo que viene a mi mente, Pedro. La rebelión en la tierra, los jueces, página 50. Jueces presenta una visión muy deprimente de la naturaleza humana. La lealtad de la generación de Josué fue efímera. La siguiente generación hizo exactamente
lo que sus padres habían jurado no hacer. Jueces representa el periodo de la decadencia de la nación de Israel. Es lo que ocurre cuando la ley del Señor es abandonada y cuando se tiene un liderazgo que no obedece y que no sabe, no conoce la ley de Dios. Ahora, en la nación de Israel había momentos en el que ellos tenían líderes. El punto con estos líderes era que desconocían la ley de Dios. Y al desconocer la ley de Dios, cada uno hacía lo que mejor le parecía en sus propios ojos. Me recuerda mucho a la situación, lamentablemente, en la que se encuentra nuestra nación, el Perú, el día de hoy. Tenemos líderes, sí, tenemos pastores, algunos de ellos muy buenos. Sin embargo, yo creo que la mayoría de nuestros líderes tienen un desconocimiento increíblemente profundo de lo que es la ley del Señor, las Escrituras. Y cada uno hace lo que mejor le parece. Solamente basta ir a una iglesia, ver la manera como la iglesia es administrada, la manera como se conduce el dinero dentro de la iglesia, la manera como se conduce la adoración dentro de la iglesia, la manera como se estructura la iglesia, la relación entre los pastores, los diáconos, etc. Y da la impresión como si este verso que fue escrito hace miles de años, cada uno hace lo que bien le parece, aunque hay estipulaciones clarísimas en las escrituras sobre el ministerio pastoral y la administración del dinero, etc., cada uno hace lo que bien le parece. Y yo creo que estamos en una situación similar en la que el Señor está despertando líderes, y es por eso la importancia, hermanos, de estudiar las escrituras. Y es por eso que les animo a seguir en sus estudios, hermanos. 4.3. La gracia del Señor. El lado oscuro de la naturaleza humana presentado en los libros de Jueces es totalmente complementado con la gracia de Dios, quien designó jueces para salvar al pueblo de su propio juicio. Y eso es muy importante, hermanos, porque el ciclo del libro de los Jueces está marcado por el pecado de la nación de Israel, luego está marcado por una nación extranjera que viene y ejecuta el juicio de Dios en contra de la nación se arrepiente, Dios les envía un líder que lo restaura, este líder lo restaura y vuelve a un estado de equilibrio, de shalom o de paz, el pueblo nuevamente se vuelve a rebelar, Dios nuevamente envía una nación extranjera, el pueblo nuevamente se arrepiente, etc. Y eso es lo que se conoce como el ciclo, en el libro de los Jueces. Y algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que cada juez en el libro de los Jueces tipifica de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo. Cada juez tipifica un aspecto del Señor Jesucristo. Y en este caso, el Señor Jesucristo en representación de nosotros. Y de esta manera, cuando uno predica, por ejemplo, la historia de Sansón, no solamente debes quedarte con la interpretación de Sansón, sino Sansón de alguna manera tipifica o representa al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Sansón en representación a todos de todo su pueblo fue y murió por su pueblo, matando al enemigo, muriendo por todo su pueblo, aunque su pueblo no movió un dedo. De la misma manera el Señor Jesucristo dio su vida por todo su pueblo, matando o destruyendo al enemigo, la muerte, el pecado y el diablo en la cruz del Calvario, aunque el pueblo no movió un dedo para hacerlo. Y cada juez de esta manera representa una verdad del Evangelio, y esta es la belleza del ciclo de los jueces, que aunque muestra la degradación completa de la naturaleza humana en la nación de Israel y en nosotros, muestra de la misma manera la gracia de Dios en jueces imperfectos, sí, pero en el nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto nos lleva al punto 5, movimientos hacia una monarquía. Y quisiera, pasar un tiempo aquí, los siguientes 5 o 10 minutos, que es lo único que me queda. Dice, es frecuente en la Biblia que se dé especial atención al nacimiento de una persona
que desempeñará un papel importante en el propósito de Dios. Y esto es cierto, hermanos. Cada vez que Dios iba a enviar una persona importante, ya sea Moisés, por ejemplo, o Samuel, por ejemplo, o nuestro Señor Jesucristo, hay un aspecto que marca la parte de su nacimiento como el inicio de una nueva era. Y en este caso, en el caso de Samuel, se inicia una nueva era revelatoria de Dios. La solicitud de un rey, primera de Samuel 8, y este es un punto importante. Dice, la petición era, sin embargo, otro ejemplo de la maldad del pueblo, página 51, el cual ya se había mostrado muchas veces, que llegó al punto de rechazar el reinado del Señor sobre ellos. El siguiente párrafo dice, el deseo de ser como todas las naciones es un rechazo al propósito que Dios tenía para ellos de ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de gente santa. Un punto importante a notar, hermanos, es que la petición de tener un rey en sí misma no era mala. Dios había prometido un rey. Él iba a establecer un rey que iba a reinar, administrar en representación de Dios mismo. A su debido tiempo, Dios iba a enviar un rey. El punto, el pecado terrible de la petición del pueblo era que querían un rey para que sean como las otras naciones. Básicamente lo que estaban diciendo es, no queremos, Dios, que tú reines sobre nosotros. Queremos ser como cualquier otra de las naciones. Estamos hartos de ti, Dios. Queremos ser como todas las naciones. No queremos un rey que nos reine conforme a tu voluntad. Queremos un rey como todas las naciones. Queremos ser independientes de ti. Y este pecado fue gravísimo ante los ojos de Dios. Y malogró lo que llegaría a ser, yo creo, la monarquía, que el propósito era realmente con David. Sin embargo, Dios tiene misericordia del pueblo una vez más y les otorga el arrepentimiento una vez más y les da nuevamente el acceso a Él. El futuro posible, página 52, hermanos, en su material. Observa que la petición del pueblo para tener un rey se presenta como el punto más alto de su pecaminosa historia. Y sin embargo, aún después de todo, tanto el pueblo como el rey podían escoger seguir al Señor, y el pueblo reconoció su pecado. Ahora, de tal manera fue así el pecado de la nación de Israel en la elección de Saúl, que Saúl llega a ser un antitipo de Cristo, un antitipo opuesto de Cristo, en el sentido de que Saúl es más un tipo del anticristo. Saúl persigue al verdadero elegido de Dios, David, y Saúl trata de matar a David, y de esta manera, de alguna manera, Saúl tipifica lo que sería un anticristo o anticristos, es decir, personas que quieren matar al Señor Jesucristo, luego el representante de David. De la manera que hay una comparación, por ejemplo, entre Saúl, Faraón y Herodes. Estos persiguen al pueblo de Dios. Saúl quiere matar al ungido de Dios, de la misma manera que Herodes quiere matar al ungido de Dios. En el caso de Saúl, el rey David. En el caso de Herodes, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una relación. Saúl es un tipo, en este caso, de anticristo, que es un tipo de la apostasía que llegó en Saúl en la nación de Israel. El fracaso de Saúl, 1 Samuel 15. Las posibilidades planteadas al pueblo y a su nuevo rey en 1 Samuel son en principio muy similares a las de Deuteronomio 30, 15 al 20. Israel le fue dado una vez más la posibilidad de elegir, hermanos. Y quisiera hacer un par de comentarios en este punto sobre 1 Samuel 15. El punto importante cuando Samuel menciona que lo que le agrada a Dios es la obediencia es este. Lo que le agrada a Dios es la obediencia. Lo que define a una persona como piadosa no es el hecho de que una persona actúe de manera o sea buena. Lo que define a una persona como piadosa es que obedezca a Dios y su voluntad, porque esto es más importante
que los sacrificios. Y el día de hoy, cuando vivimos en una cultura completamente pragmática, que tendemos a ignorar los mandatos de Dios solamente porque funciona, debemos recordar que el Señor está interesado en obediencia y fidelidad, y eso es en sí mismo éxito. Él no está interesado en el éxito a los ojos del mundo que podamos tener, sino en obediencia y fidelidad suprema al llamado en nuestras vidas, en el lugar donde nos ha puesto, con las habilidades que Él nos ha dado, hermanos. Y es David quien cumple las promesas de Dios en la nación. Y la importancia luego del adulterio de David y Betsabé es que el adulterio de David y Betsabé marca el punto de ruptura con la nación de Israel, lo que luego llegaría a ser y se convertiría en el exilio. Y esa es la importancia del adulterio de David y Betsabé. No es enseñarnos 5 maneras como no adulterar, aunque obviamente hay lecciones sobre no el adulterio, pero es un punto muy importante en la nación de Israel, el adulterio de David y Betsabé, donde llega el punto culminante y a partir de ahí solamente hay declive, hermanos. Vemos una vez más en la historia de Israel, desde Deuteronomio, pasando por Josué, Jueces y Primera de Samuel, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mientras más grande el hoyo de nuestro pecado, más grande el hoyo de la gracia bendita de Dios. Y es lo mismo para con nosotros el día de hoy. Somos peores o iguales a la nación de Israel, pero en Cristo Jesús hemos triunfado, en Cristo Jesús hemos obedecido. Y en eso nos plantamos seguros, hermanos, en la sangre del nuevo pacto. Sigan con sus estudios, con la lectura. No olviden leer sus libros, hermanos, y que el Señor les bendiga. No olviden enviar sus tareas. Muchas gracias por estar el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.